El hombre fue creado en el principio a imagen de Dios. Estaba adornado con completa santidad. En su mente tenía el conocimiento verdadero y saludable de su creador y las realidades espirituales. En su voluntad y en su corazón tuvo justicia y en todos sus afectos tuvo pureza. Pero cuando se apartó de Dios por instigación del diablo y por su propia voluntad, se privó de estos excelentes dones. En contraste con los dones dados en la creación, causó en su mente ceguera, horribles tinieblas, vanidad y perversidad de juicio, en su voluntad y corazón maldad, rebelión y dureza, y en todos sus afectos impureza. Vamos a comenzar este nuevo capítulo. Le agradecemos al Señor porque se viene con todo, así que preguntarles cómo están. Muy bien, comenzando este nuevo episodio con nuestro hermano Luis Hidalgo. Mi hermano lo va a presentar. Vamos a hablar de la depravación total. Máster en Ministerio Bíblico de Master Seminario de Estados Unidos. Licenciado en Ciencias Políticas, en Bachiller Humanidades y Ciencias Sociales. Actualmente está cursando un programa de Teología Histórica en los Centros Teológicos de Bautista Latam. Nació en un hogar cristiano de tradición arminiana wesleyana. Ya casado, Dios lo llamó al ministerio. Sirvió como pastor en Perú durante 2 años junto a su familia. Pero Dios lo llevó más allá en el entendimiento teológico y es así como tuvo un giro doctrinal. Ahora pertenece a la tradición bautista reformada. Desde el 2019 es misionero asociado del Centro de Literatura Cristiana, TLC Chile. A partir del 2023 fue invitado por Editorial Monte Alto para ser parte de los escritores de su revista teológica. En paralelo, desde finales del 2022 es expositor permanente del programa radial a nivel nacional Historia del Cristianismo en Radio Armonía. También realiza cada semana estudios bíblicos en el hogar. Es miembro de la Iglesia Bíblica Roca Grande en Peñalolén, acá en Chile, Santiago. También es miembro de Imagen Bautista. Mi hermano Luis, ¿cómo estás? Un gusto, amados. Es un placer estar aquí sirviendo al Señor con estos humildes servicios para su reino, y esperamos ser de edificación, esperamos ser de apoyo, de enseñanza, de instrucción a través de Jaque Mate para Ateos. Ya es, creo, mi tercera vez que estamos juntos y yo agradezco también la oportunidad de ser invitado y de alguna manera hablar de la doctrina de la depravación total y junto con eso aprovechar esta instancia que me han dado ustedes, hermanos en Cristo, de presentar nuestro libro, el libro Los Cánones de Dort, que ya fue lanzado hace un par de meses en la América Latina. Y a Chile llegó el día viernes, ya en CLC. Estamos muy contentos de poder haber sido un aporte. Yo fui coautor junto a otros hermanos y pastores también de este material, así que muy contento de estar aquí, poder hablar un poco, más que de mi capítulo, de la doctrina de la depravación. Y también nos acompaña, nos auspicia Café Flora. Sí, muchas gracias por este regalo para Jaque Mate para Ateos. Estamos degustando, de hecho, un rico café de especialidad de Puerto Varas. Ahí pueden tomar contacto con ellos en Instagram, a través de Isaac Lara, que de hecho es editor de nuestro libro Los Cánones de Dort. Y por eso agradecemos este regalo y por supuesto poder apoyar a nuestro hermano y su emprendimiento allá en su empresa en el sur, en Puerto Varas. Así que muchas gracias, contento y ansioso de poder comenzar. Ha sido de mucha bendición. Yo tuve la oportunidad, hermano, de leer su capítulo. Hice la tarea. Y que está muy, muy interesante. Le comentaba un poco antes de nuestra grabación que usted hace un barrido completo desde la creación a la historia de la Reforma. Entonces, ¿nos podría comentar un poco cómo pudo hilar todo esto? ¿Cómo pudo hilar el capítulo? Y cómo también podemos hablar de toda la doctrina calvinista o de la doctrina de la gracia. Antes de entrar en materia de lo que es la doctrina de la depravación total, y probablemente muchas de las cosas que se digan acá no las va a encontrar en el capítulo, y tampoco voy a hablar de todo el capítulo porque la idea es que usted adquiera el material, pueda leer el libro, apoye producción nacional. La mayoría somos autores nacionales, ¿sí? Entre los autores lo voy a nombrar, Nicolás Ergueta, el pastor Sugiel Michelén. Fue un honor trabajar con él.
Felipe Aguilar. Sí, sí. Felipe Aguilar, quien les habla, Daniel Riquelme también, y Salvador Gómez Dixon, que también es de la iglesia del pastor Michelén, y el editor general Isaac Lara. Así que, bueno, por supuesto que siempre la intención es lograr abarcar lo más que se puede cuando uno trata alguna doctrina. En este caso, al tratar algo tan importante como la depravación total del hombre, que es uno de los artículos. Siempre cuando entramos en materia, el Sínodo de Dort fue un encuentro, ya algo que la iglesia en Holanda, en la ciudad de Dordrecht, en el año 1618, el 13 de noviembre, parte de esta convocatoria porque ya se venía dando de alguna manera la enseñanza distinta a la que se venía enseñando y predicando desde la Reforma y desde antes, ya en cuanto a algunos puntos en la salvación. Esto trata de la salvación, no encierra toda la teología reformada. Es un error sostener que acá en los Cánones de Dort vamos a encontrar toda la teología reformada, pero sí los puntos esenciales y medulares de la salvación, lo que creemos que viene desde la Biblia. Ya no es algo que es inventado por un sínodo, sino que desde la Biblia, a través de la tradición eclesiástica, de la tradición de la teología, en el fondo, en la acumulación también de lo que se sostuvieron en muchos sínodos y concilios, y básicamente desde San Agustín en adelante hasta llegar a la época de la Reforma. Entonces, ¿qué pasa? Que Arminio, siendo reformado, profesor en Leiden, empieza a ver de manera distinta, por ejemplo, pasajes como Romanos 7, ya en donde él estipulaba de que la persona que lucha con su pecado, como sostiene Pablo, es alguien inconverso, siendo que creemos que la lectura de ese pasaje de Romanos 7 es que el testimonio de Pablo ahí es alguien que ya es convertido al Señor, pero tiene esa lucha con la carne. ¿Ya? Y ahí donde vienen esas lecturas, relecturas, interpretaciones distintas que van haciendo de que él entienda muchos de los aspectos de la salvación de una manera distinta como él fue enseñado. Si él fue discípulo de Teodoro de Beza, y Beza fue discípulo a la vez de Calvino. Calvino ya había muerto en este contexto, y los discípulos de Arminio, ya Arminio había muerto también cuando elaboran esta remonstrancia o elaboran estos puntos, 5 puntos, donde ellos sostuvieron algunas cosas como que la gracia sí se puede resistir, que el hombre no es predestinado en el fondo para su salvación, que el hombre no persevera en su salvación y cosas así. Bueno, ¿qué hace? Yo estoy explicando a grandes rasgos. ¿Qué hace el sínodo? El sínodo responde a estos 5 puntos. Exacto, responde a los 5 puntos y lo responde con 4 puntos. Siempre decimos que el calvinismo son 5 puntos, pero lo responde con 4 puntos. Porque los artículos 3 y 4, justamente el 3 lo escribo yo, y el cuarto, que es el llamamiento eficaz, son tratados juntos. ¿Por qué? Porque el artículo 3 en el fondo, de la depravación total, tanto arminianos o remonstrantes como calvinistas sostenían lo mismo. O sea, creen en la caída, creen en la depravación total, pero en el llamamiento de alguna manera hay un desentendimiento de la parte arminiana, y ellos dicen que el hombre puede de alguna manera resistir ese llamado. En cambio, los que sostenemos la doctrina que se venía enseñando y predicando, creemos que el llamado es eficaz porque opera de tal manera nuestra vida, cambia nuestros afectos, que recién por una obra divina nosotros podemos responder a ese llamado, al llamado a salvación, al llamado a arrepentimiento, al llamado a fe en Cristo. Pero los arminianos decían, nosotros podemos de alguna manera, o depende de nosotros ese llamado. ¿Pero cómo? Si en el artículo 3 de la depravación estamos caídos, estamos muertos, ¿cómo puedo responder yo en esa condición a la salvación? Y ahí viene todo este debate. Tratamos de manera justa a la postura arminiana, lo volvemos a sostener, hemos expuesto de esto ya en algunos programas, ayer en Imagen Bautista, por ejemplo. Sostenemos que el arminianismo en estricto rigor no es una herejía, aun cuando fue condenado en el sínodo. Creemos que tenemos hermanos arminianos, y amamos a los hermanos arminianos que son fieles, que estudian y pueden incluso sostener su punto con argumentos, y amén por eso. No tenemos nada en contra de ellos, somos hermanos en Cristo, pero sí consideramos que es un error
que hay errores en la exposición de sus puntos, pero no una herejía. Y en eso también tenemos que ser cuidadosos. ¿Son semipelagianos? En estricto rigor, no, aun cuando se les acuñó ese término semipelagiano, porque ya cuando empecemos a hablar en unos minutos más de la doctrina de la depravación, vamos a tratar un poco del pelagianismo y un poquito de sus derivaciones. Pero creo que fue un término que se acuñó y que no corresponde en estricto rigor a decir de buena primera son pelagianos, porque el pelagianismo sí fue considerado una herejía, y tampoco semipelagianos porque fue una etiqueta que se acuñó posteriormente. Sería más un error. Un error. Un error. Un error teológico, un error doctrinal, pero es distinto tener el cuidado que eso merece de decir directamente es una herejía. Herejías vemos en los primeros siglos, en los concilios ecuménicos, por lo menos la iglesia evangélica o cristiana protestante, que es parte de la iglesia católica universal, eso entendemos como católica, por lo menos reconoce 4 hasta 7 concilios ecuménicos, los reconocemos como a los cuales debemos adherir, considerar, estudiar y ser parte de aquello. Después surgen otros concilios que se llaman ecuménicos pero no tienen nada de ecuménico, y hay que entender bien el término ecuménico también hoy en día, que está muy manipulado. No se trata solamente de reunirnos con distintas denominaciones y hacer un te deum y eso es ecumenismo. No, eso no es ecumenismo. Ecumenismo está hablando de asuntos de doctrina, donde se discuten asuntos de extremado cuidado, de extremo cuidado, como los asuntos cristológicos que ocurrieron en los primeros concilios. La Trinidad se formula acá, entonces en ese aspecto es que hay que tener mucho cuidado con esto, y sí debemos adherir a esas convicciones que se dieron en esas reuniones. Mi hermano, ¿podríamos decir que los cánones de Dort fue algo similar a una confesión de fe? El sínodo es la reunión que duró varios meses, de noviembre hasta mayo del siguiente año 2019, en 1819, y elabora lo que se llama un canon, ¿ya? Y este canon es como la medida en la cual las iglesias se rigen en cuanto a la salvación. Creemos esto, no tenemos ninguna duda, ¿ya? O sea, el hecho de escribir esto, que es un ejercicio muy modesto por lo demás, perdonen si hemos cometido algún error con algo que dijimos y a lo mejor podría haber sido dicho de otra manera, pero el hacer este ejercicio es también desde el corazón, o sea, es nuestra convicción. Hay pasión en esto de que nosotros creemos en esto. O sea, si me pregunta a mí, ¿usted cree en la depravación total del hombre? Absolutamente, porque lo veo en mi hijo, lo veo en mis hijos, me veo a mí mismo lo veo en mí mismo antes de Cristo, siendo yo hijo de pastor. Por supuesto que era malvado y el pecado me tenía ahí amarrado, ¿no? Entonces uno habla desde el corazón. Mi hermano, antes de entrar de lleno, disculpe, y a empezar a dar preguntas. El corazón del hombre, dice Romanos, que no puede buscar a Dios, no puede hacer el bien. Pero también vemos, y usted lo menciona como una virtud civil. El hombre o la mujer puede hacer cosas buenas, pero que eso no necesariamente lo va a llevar a Dios o a arrepentir. Usted está hablando de que hay una depravación total. ¿Hay una diferencia con el tema de la virtud civil? Ya vamos a entrar en materia, no se me adelanten. El punto es que, bueno, vamos cruzando un poco las cosas, pero estamos hablando de lo mismo, no queremos ir a otro lado, nos queremos quedar en este aspecto de la depravación total como doctrina, y creo que todo lo que vamos diciendo, a lo mejor de manera incluso hasta desordenada, pero aporta a lo mismo, llegamos al mismo punto. Como decía Calvino en sus primeras líneas de la institución de la religión cristiana, que probablemente su obra magna, Juan Calvino, la manera de cómo uno debe de alguna manera definir al hombre es a partir de Dios mismo. O sea, ¿cuál es la opinión de Dios al respecto? Es cómo nosotros debemos definir todas las demás cosas. Si Dios nos dice que Él está airado con el pecador todos los días, ¿no? Que Romanos 3 nos dice también que en el hombre no hay nada bueno, ¿no? Romanos 6, que somos esclavos del diablo, esclavos de pecado. Entonces, ¿podemos nosotros poner en duda el testimonio del propio Dios quien habló en la Escritura?
Por supuesto, Isaías también dice, tus obras de justicia son trapos de inmundicia en el fondo, que dan cuenta de que personas que tienen una virtud civil, tienen una alta moralidad, y a veces uno, y esto es muy triste, uno a veces encuentra mayor moral en gente que no cree en Dios, que a veces los mismos cristianos, que fallamos muchas veces. Y eso nos hace estar en el ojo del huracán para ser juzgados como, bueno, ¿y de qué vale ser cristiano? ¿De qué vale confesar una fe si mira la manera que vamos a tener de vivir? Entonces, en ese aspecto, realmente los méritos son de Cristo, y es por estar en Cristo, unido a Cristo. La unión con Cristo es una doctrina fundamental en el apóstol Pablo. La unión con Cristo es la que nos da valor delante de Dios, porque así Dios lo propició. O sea, Él envió a su Hijo, y es a través de los méritos de su Hijo que nosotros de alguna manera tenemos valor delante de Dios. Ahora, tenemos valor antes de Cristo, por supuesto, somos creados de imagen y semejanza, y de esto lo hablo en el capítulo. Y al ser creados de imagen y semejanza, todo ser humano tiene un valor supremo delante de Dios, que es distinto al de los animales. Pero si tú ves la lógica hoy en día de Satanás, es tan astuto que los animales han pasado a tener más valor que el ser humano, siendo que el creado de imagen y semejanza es el hombre. ¿Qué pasó con el pecado original? Hay posiciones que dicen que la imagen y semejanza se perdió, pero la posición correcta, creo yo, y lo habla la Biblia, Santiago 3, por ejemplo, dice que la imagen todavía permanece en nosotros, la imagen y semejanza, que está desdibujada, que está dañada, que está empañada, que está sucia, corrompida, pero no desaparece. Seguimos siendo especiales para Dios, ¿ya? Y con esto no quiero entrar en manipulaciones, porque yo sé que a veces desde los púlpitos se pregona un evangelio muy humano, que dice, bueno, tú eres especial para Dios, por eso Dios te necesita, porque tú eres la niña de los ojos de Dios. Eso hay que tener tanto cuidado. Claro, te va a matar cuál es, eso hay que tener tanto cuidado. Somos hechos imagen y semejanza, pero eso no quita de que nosotros somos llamados de una manera genuina a arrepentirnos y creer en Jesucristo. Eso es genuino. Somos esclavos de nuestra naturaleza en sí. En nuestra naturaleza. Del pecado, Sí, hay una esclavitud, nuestra voluntad está esclavizada, nuestra voluntad, que es la gran respuesta a la diatriba que se llama en su libro de Servo Arbitrio a Erasmo de Rotterdam. ¿Okay? ¿Les parece si entramos en materia un poco a hablar un poco de la doctrina? La doctrina de la depravación total, amados, por supuesto, surge desde la Biblia. No podemos elaborar una doctrina que no esté en la Biblia. Sería otro tipo de doctrina, pero desde la Biblia consideramos esto. Y por eso que de alguna manera yo trato de hacer un barrido desde el Antiguo Testamento. Me quedo mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Tú que leíste el capítulo, me quedo mucho tiempo en el Antiguo Testamento para avanzar al Nuevo y para avanzar después al periodo post-apostólico, a un poco la historia de la iglesia y cómo desarrolla este entendimiento del pecado original. La doctrina es la depravación total del hombre, que es nuestra convicción a partir de lo que dice la Escritura de nuestra condición como hombre, que no es una condición buena delante de Dios ni media buena, es una condición depravada, corrompida absolutamente. Sin embargo, el hombre no es totalmente tan malo como podría serlo, porque de alguna manera Dios en su infinita gracia, ya en esa gracia común, hace que el hombre detenga un poco su maldad. O sea, podríamos ser más malos todavía, pero Dios de alguna manera en su providencia cuida, ¿no? Cuida de que el mal no se desate, ¿ya? Vivimos la virtud cívica. Virtud cívica, exacto, una moral sin Cristo, pero es moral al fin y al cabo, pero justamente uno ve ese tipo de entendimiento. Pero como vamos a la Escritura dando este testimonio de nuestra condición, es que yo parto haciendo este barrido, ¿ya? Porque creo que la Biblia es clara al mostrar esto. Sin embargo, cuando uno ya va adentrándose en la formulación doctrinal, nosotros creemos que la depravación total del hombre concibe el pecado original de una manera distinta como otros la conciben. Y ahí ya entramos en definiciones. Porque tú dices, bueno, ¿son la misma cosa? Sí,
pareciera que se usan de manera intercambiable, pecado original, depravación total del hombre, pero la doctrina se llama depravación total y es como la doctrina lee el pecado original desde un punto de vista bíblico y cristiano. Es como vamos a entender de ahí en adelante el pecado original. ¿Por qué? Porque otros no conciben el pecado original o lo ven desde otro punto de vista, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que entender un poco el juego. Muy bien. Que se encarga de que quede bien claro de que hay un pecado original desde Adán. Sí, o sea, sostenemos lo que sostiene el sínodo, ¿ya? Y que se elaboren los cánones y el ejercicio que uno hace en el fondo. Porque yo escuché un par de personas justamente hoy día que tenían temor de que nosotros como autores latinos todos, americanos o sudamericanos, estábamos como reescribiendo los cánones. Eso escuché como en temor, están reescribiendo los cánones, como haciéndolo ya algo más digerible para Latinoamérica o con una óptica latinoamericanista. No es eso, hermanos. Nosotros somos fieles al canon que se decretó en este sínodo en el año 1618. Lo que hacemos es estudiar, considerar, es aportar a la interpretación para bajarlo a la iglesia, a los hermanos, que logren comprender lo importante que esto es y que es vigente. O sea, esto no es un mero documento antiguo que queda ahí relegado a una biblioteca, sino que es tan importante que hasta el día de hoy se habla de la discusión entre calvinistas y arminianos. Pero yo creo que ninguno de ellos ha sido capaz de entender y de leer estos cánones. ¿Y qué es lo que se refutó y qué es lo que se afirmó? ¿Qué es lo que se discutió? ¿Cuál es la posición de los remonstrantes y de los calvinistas? Que eran 4 y no 5 puntos. ¿Cuál era el contexto histórico para entender todo esto? Entonces, en ese punto lo que hacemos nosotros es un ejercicio de afirmar los cánones, porque este es un documento, un trabajo con una perspectiva reformada, por supuesto que sí, no lo podemos negar, pero está hecho para que lo lean nuestros hermanos metodistas, arminianos, wesleyanos, lo puedan leer y puedan por lo menos afirmar su punto. Si son arminianos, afirmen su punto con paz, con piedad, con amor, con convicción, y no simplemente haciendo un muñeco de paja, afirmando puntos por lo que escuché en una red social o lo que leí por ahí o que alguien me contó. La idea de esto es llegar a todos, ¿ya? Y ser cuidadoso y tratar con justicia también el arminianismo. Lo vuelvo a decir, no es una herejía, es un error. ¿Ok? Entramos en materia entonces. Entonces partimos desde la Biblia, pero un poco tratando lo que pasa después de la Biblia, que es donde se van elaborando. Piensa que el canon se cierra. El último escrito es probablemente en el año 90-91 después de Cristo. Es el Apocalipsis de San Juan. Y de ahí ya no hay más revelación. Pero de alguna manera Dios ha levantado maestros en la iglesia y los ha dotado de una inteligencia de la fe, intelligere fide que se llama, que tomando las escrituras van interpretando. Y alguien dijo por ahí, de hecho creo que lo dijo San Vicente de Lerins, escribe un tremendo tratado que se llama el Comunitorio, y ahí él dice lo siguiente: como la Biblia es tan virtuosa en sí misma, tan amplia, da para que se interprete de diferentes maneras, porque es la palabra del Señor. O sea, no es simple, ¿ya? Y al ser tan amplia, entonces, ¿qué tiene que hacer la ortodoxia? Es aunar criterios de, bueno, esto lo interpretamos de esta manera, en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto al pecado, en cuanto a esto, en cuanto a la humanidad. Y eso es lo que va haciendo de alguna manera que avance los siglos hasta el día de hoy. Han pasado 20 siglos desde la fundación del cristianismo propiamente tal, o desde por lo menos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Establece ciertos criterios, y por eso se dan las discusiones teológicas en los sínodos, en los concilios, y salen los catecismos, las maneras de enseñar. Creemos esto por esto. Pero esto no es un trabajo de 2 o 3 personas que se ponen de acuerdo y creamos esto, escribamos y impongamos esta creencia. No, es la iglesia involucrada, ¿ya? Y a mí me encanta ir a esto porque es mi tema, es el tema que me apasiona, es ver cómo a través de la historia vemos el desarrollo del dogma, de la doctrina. El dogma significa una sentencia, ¿ya? Y el dogma es algo que se cree,
y que debe tener esta característica. Es algo creído por todos, en todo lugar y desde siempre. Eso significa de alguna manera algo ortodoxo, ¿ya? No algo nuevo. Hoy en día tenemos que tener tanto cuidado con cosas nuevas que surgen, sobre todo en la iglesia, doctrinas, movimientos, creencias nuevas, formas de predicar, tantas cosas nuevas. A lo nuevo, póngale alerta, ponga atención ahí, hay que mirar para atrás. Y porque nuestra fe no comenzó, no sé, hace 10 años. Como usted dice, la iglesia tiene 2000 años de historia. Entonces, es importante mirar hacia atrás. Y si los primeros reformadores o los padres de la iglesia tomaron en cuenta ciertos aspectos o movimientos. Porque ellos creemos que también ellos fueron guiados por el Espíritu de Dios. Hubieron contextos también que es muy hermoso de estudiar: guerras, desencuentros, desacuerdos entre papas, obispos, condenas. Y eso se da en un contexto, pero en eso está Dios operando. Entonces, cuando vemos los primeros siglos, estimados amados y hermanos que están escuchando, las primeras discusiones en el fondo fueron en torno a aspectos cristológicos. Las primeras herejías surgen en torno a Cristo. Si es Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, o es un hombre que la divinidad lo absorbió, o viceversa, docetismo, el apolinarismo más adelante. Entonces van surgiendo esta herejía. ¿Y qué hacen los primeros discusiones? Por ejemplo, el primer concilio de Nicea va definiendo ya lo que es Cristo, y a través de Cristo la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ya? Surge antes de eso también lo que se llama el credo romano, que después se llama el credo apostólico. Creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso. Entonces eso afirma la fe, lo que creemos, y que la fe es la Trinidad de Dios. Pero en estos primeros siglos se dan estas discusiones. Ya no hay un asunto, no hay una preocupación por asuntos antropológicos en los primeros siglos, aun cuando sí hay detalles. Cuando uno lee los padres apostólicos, por ejemplo, hay discusiones por asuntos de indisciplina en la iglesia. ¿Ya? Por ejemplo, me parece que Primera de Clemente ataca un asunto de indisciplina eclesiástica, porque uno de sus pastores se había quedado con los dineros. ¿Ya? Entonces son asuntos que tienen que ver con moral, con pecado, con la penitencia, pero no hay un desarrollo doctrinal. Se sostiene el pecado, pero todavía es muy difuso en los primeros siglos, en los primeros escritos. Pero vamos avanzando, vamos dándonos cuenta de que esto va tomando cada vez más preponderancia, y hay que hacer una distinción. En los padres griegos no había una consideración de asuntos del hombre y de la salvación, asuntos antropológicos, como lo que vemos ya en el Canon de Dort, que tú ves una antropología desarrollada del hombre, la salvación, el pecado. En los primeros siglos no. Ellos estaban más preocupados, por ejemplo, los padres orientales, griegos, estaban más preocupados de la especulación teológica, de dónde viene el ser, de dónde viene Dios, ¿no? Cosas así. Esas discusiones fueron lo que de alguna manera ocuparon el escenario en esos primeros siglos, ¿ya? Entonces la opinión sobre el pecado fue al principio influenciada por oposición al gnosticismo. No fue por un convencimiento bíblico de que el hombre viene con un pecado original, ¿me explico? Sino que hay algo muy difuso, ¿ya? Porque en ellos también había un dualismo. El platonismo hablaba de una dualidad. De hecho, vamos a pegar un salto. San Agustín, que fue maniqueísta, el maniqueísmo formulado por Mani, que era un líder religioso, y que el maniqueísmo después fue proclamado como una herejía también. Pero ellos sostenían que en el mundo, en el fondo, ahí está el bien y el mal, ¿ya? Como por partes iguales, ¿me explico? Y en todo ese entendimiento San Agustín va dando una respuesta a partir de la propia experiencia de que en el fondo lo que el mal es la ausencia de bien. No es que son partes iguales. ¿Notan la diferencia? Entonces, cuando vemos los primeros siglos, vemos que en Oriente la especulación teológica ocupaba
el sentir, de hagamos teología a partir de nuestro entendimiento filosófico que venían arrastrando de 5 siglos antes de Cristo. Y por eso que el tema de el pecado propiamente tal no es algo tan elaborado. De hecho hay mucho. Es interesante que los primeros siglos, los primeros escritos postapostólicos, ves mucho énfasis en el libre albedrío. En el libre albedrío. Y lo digo desde ya. Ya el aspecto de la predestinación, como la entendemos nosotros, ahora en el siglo XXI en el que estamos, es a partir de San Agustín, que elabora ya el concepto propiamente tal de predestinación. Pero antes de eso había mucho libre albedreísmo en lo que se discutía, en lo que se predicaba, y eso puede estar uno de acuerdo, es parte del proceso del dogma, del desarrollo dogmático. ¿Eso pudo haber afectado, hermano, o no afectado, sino que haber causado este movimiento arminiano? O sea, hay antecedentes en todas las cosas que vemos, así como lo vemos hoy en día, este jaque mate para ateos. Consideramos que los testigos de Jehová son una herejía porque no creen en la Trinidad de Dios como lo sostiene la Biblia y lo sostiene la historia. Porque ellos ven a Cristo como un ser menor, un Dios creado. Por lo tanto, ya eso nos hace catalogarlos directamente como herejías. Y eso tiene un antecedente. En el arrianismo, por ejemplo, del siglo III o IV después de Cristo, imagínate. O sea, hay un antecedente de hace 16, 17 siglos atrás. Como que la historia es cíclica, se repite. O sea, se va repitiendo cosas, pero es lineal, porque tiene un comienzo y un final escatológico, pero hay cosas que se van repitiendo, todo tiene su origen en algo, ¿no? Entonces, es muy difícil que alguien diga, esto lo inventé. Probablemente lo inventó o reformuló algo que había escuchado, había leído. Entonces, en eso hay antecedentes de todo en el arminianismo, por supuesto que sí, ¿ya? Por eso que no podemos tildar directamente a partir de estos pinceladas de antecedentes, no podemos tildar al arminianismo como una herejía. Porque muchos de estos hombres de los primeros siglos, escritores eclesiásticos, padres de la iglesia, muchos sostenían el libre albedrío, había un énfasis en la moral del cristiano, que es lo que tú tienes que hacer, que poco menos que la salvación se gana, ya no es por gracia, o sea, es el llamado a que tú tienes que ser salvo, el llamado a ser mártir, que da cuenta, como dice San Ignacio de Antioquía, él decía, el ser mártir de alguna manera me hace ser un verdadero discípulo. O sea, cuando los romanos queremos intervenir para que tú no seas martirizado, San Ignacio de Antioquía decía, no, déjenme así estoy bien, porque así estoy más cerca de Dios. Estoy parafraseando, esto me hace ser realmente un verdadero discípulo. Entonces había como no quiero tener cuidado con esto, pero había como una salvación por obras en el fondo. O sea, yo esto lo hago y me gané mi salvación. Medio sacrificio. ¿Ah? Medio talibán. Pero así Dios usó esta sangre de los mártires, claro. A uno de repente le cuesta entender, y no significa que hoy día no hay mártires, porque sabemos de hermanos cristianos que están sufriendo en Asia, en África, y eso no sale en la tele, no sale en las noticias, y están padeciendo por causa de Cristo. Entonces tú dices, bueno, él se ganó su salvación por su sacrificio. O sea, sostenemos que es por la gracia de Dios a través de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Pero hay un pasaje, Pablo dice que en Colosenses uno debe completar los dolores de Cristo en uno. O sea, como que continuar con esos dolores, ese sacrificio, uno lo continúa con uno. Es muy interesante eso. Así que hay que tener tanto cuidado con tildar, nosotros somos reformados y todo lo demás está mal. Mucho cuidado con eso. Entonces, el pecado siempre se origina en la libre elección del hombre, sostenía mucho en estos primeros escritos. Mira, el pecado se origina en la libre elección del hombre. ¿Sostenemos lo mismo? Yo creo que sí. Pero nosotros lo sostenemos desde el punto de vista como doctrina de la depravación total, de que en el pecado original nosotros, y aquí ya viene una definición, nacemos en estado de pecado. O sea, nuestro pecado viene desde Adán. ¿Ya? Viene de Adán y Eva, se traduce a través de la semilla, y nosotros venimos en esa condición de pecado. Pero hermano, hacía una diferencia también, no creo que suene como spoiler, pero usted decía que había unos que sostenían que
lo que acaba de decir, que esto viene como engendrado desde Adán, pero otros decían que esto era imitado. Ya vamos a llegar allá. Justamente con Pelagio. Vamos a ver. ¿Será la típica pregunta de la filosofía? ¿El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Claro, ¿O al revés? la tabula rasa, que el hombre nace bueno. Bueno, me voy a pegar un salto. No, mejor no, porque vamos en orden, no, si no nos desordenamos. Muy bien. Avanzando un poco, por ejemplo, consideraban algunos escritores de los primeros siglos de que de alguna manera los niños no pueden considerarse culpables porque han heredado solo la corrupción física. Solo la corrupción física. ¿Eh? Hay una distinción. En Orígenes ya vemos una formulación, aun cuando Ireneo, un poco antes de Orígenes de Alejandría, Ireneo, estamos hablando del siglo II después de Cristo, él ya hablaba del pecado de alguna manera, y eso también lo afirmo en el libro. Ireneo sostenía de que el pecado es algo que se nos transmite, ya, y por eso vino Cristo. Más que nada el énfasis de él es en Cristo, como él nos recapitula con su encarnación, recapitula nuestra condición de pecado. Nosotros vemos en Orígenes ya un poquito más adelante, él ya sostenía una caída prenatal. Entonces ya en él se ve como, y en Tertuliano algo similar, se ve una idea de ya un pecado que ya viene de antes de nacer, prenatal o pretemporal del alma, ¿ya? Así que él se acercó bastante a Orígenes de Alejandría en lo que es la consideración del pecado original. Gregorio de Nicea, o de Niza, se acercó más a la enseñanza de esta doctrina, pero interesante que Atanasio y Crisóstomo, y estamos hablando del siglo 3 y 4 después de Cristo, o más bien sí, siglo 3 después de Cristo, Atanasio y Crisóstomo evitaron hablar de esto. Atanasio, el gran padre de la ortodoxia, que fue usado por Dios para establecer lo que es el credo atanasiano, ¿no? En el primer concilio en Nicea, pero él no tocaba este tema. Interesante. La doctrina de la gracia divina, que era más predominante en la enseñanza de los padres griegos, fue profundamente influenciada y mayormente determinada por su concepción, en su concepción del pecado, ¿ok? Así que había un énfasis en el libre albedrío, eso es claro. Muy bien. Ya va apareciendo, estamos en Oriente. Siempre la teología de los primeros siglos se divide, ¿no? Hay como dos regiones, Oriente y Occidente. Pero ya en Occidente, ya con Tertuliano, Cipriano, Hilario, de Poitiers y Ambrosio, ya se va formulando un poco más la doctrina del pecado original, ¿ya? Por ejemplo, en Tertuliano él hablaba del traducionismo, o sea que... Bien lo toco en el libro, el pecado se va heredando, se va traduciendo de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, desde Adán, ¿ya? Es lo que decía él en latín, tradux animae, tradux peccati, decía Tertuliano. Muy bien, entonces de alguna manera Tertuliano representa solo el inicio de la antropología latina, porque esto es un tema antropológico, tiene que ver con el hombre en la perspectiva desde la Biblia, o sea, desde Dios mismo. Pero es interesante que Tertuliano después se desvía de la ortodoxia y Tertuliano da las primeras pinceladas para lo que vamos a conocer como la Trinidad, las primeras pinceladas de lo que estamos viendo de la antropología bíblica, pero después Tertuliano se aleja y se hace un montanista. Entonces ahí tú ves cómo Dios usa personas. Y por eso Tertuliano no es considerado un padre de la iglesia, es un escritor eclesiástico. Pero él se desvía de la ortodoxia, pero mira lo que sostuvo. Estaba muy cerca de lo que creemos como Biblia y lo que sostienen los cánones, que hay una traducción de pecado original. Como Salomón. ¿Ah? Como Salomón. Muy sabio al final. Sí. Vemos en los escritos de Cipriano, se ve una creciente tendencia hacia la doctrina de la pecaminosidad original del hombre y una renovación monergista del alma. O sea, al hablar de una renovación monergista es una obra de Dios divina por parte de él, yo no colaboro, una renovación del alma. Ya, y lo mismo Ambrosio e Hilario, ¿ok? Que ellos sí hablan de una especie de sinergismo en la regeneración. Muy bien. Y ya llegamos así al siglo IV, casi final del tercero, cuarto, llegamos a Agustín.
Y es en este contexto que se va dando una discusión, un encuentro teológico entre Agustín y Pelagio. Pelagio era un monje en Bretaña, un hombre muy piadoso, muy calmado, con una vida muy austera, ¿ya? No así San Agustín, que fue un pecador empedernido. Mientras estudiaba retórica, él pecó, fue papá fuera del matrimonio, ¿ya? Y su madre Mónica oraba por él. Entonces muchos han dicho de que lo que formuló San Agustín con el pecado original y todo eso fue una respuesta a Pelagio, o Pelagio le respondió a él, y en eso se formuló la doctrina, no por un convencimiento personal. En ese punto es que nosotros consideramos de lo que ocurre con San Agustín en su propia vida, es que Agustín de Hipona tuvo una vida frenética. Y muchos sostienen de que a partir de ese frenesí en su vida carnal de pecado, y la madre oraba por él, es que de alguna manera Agustín tiene esta concepción de que el hombre es malo, corrupto. Es interesante, o sea, su propia vida. ¿Eso significa que lo que dijo Agustín está en contra de lo que dice la Biblia? Yo creo que no. La Biblia nos muestra que el hombre es pecado, es pecador, es perverso. Génesis 6, 6, 7, 8, el diluvio, el hombre ha pecado desde su juventud, ha hecho el mal de continuo, el mal, ¿no? Entonces, es interesante que el propio testimonio de San Agustín de alguna manera da cuenta de su curiosidad por el pecado, su propia vida, el maniqueísmo. Él abraza el maniqueísmo porque él quería entender el mal, y ellos sostenían justamente el bien y el mal como una doctrina. Así que cuando Agustín ya después se convierte, de alguna manera, tiene una conversión muy preciosa. De alguna manera, ¿qué pasa con Agustín? Él dice una frase que descolocó a más de alguno, y entre ellos a Pelagio, y dice, manda lo que quieres, da lo que concedes. Se refiere a Dios. O sea, Dios, tú me mandas lo que tú quieres que haga, ahora da lo que tú concedes. O sea, en el fondo, casi como que sonamos a que fuéramos una marioneta de parte de Dios. O sea, somos manipulados por Dios. Pero ese no es el entendimiento correcto. Casi fatalista, podríamos decir. Claro. Casi como un fatalismo, pero no es eso lo que quería decir San Agustín. Pero Pelagio esto lo atacó, ¿ya? Y él, siendo un hombre tranquilo, no podía concebir tanta maldad en el hombre. ¿Por qué? Porque Pelagio de alguna manera era un hombre tranquilo, austero, que vivía en una piedad, siendo un monje. Y entonces esto le descolocaba. ¿Cómo va a pedir a Dios que le dé lo que Dios mismo concede? ¿Y a dónde queda la voluntad del hombre para ser propiamente tal, ¿no? Entonces surge esta duda que hasta el día de hoy se debate, si el agustinianismo fue simplemente una reacción contra el pelagianismo y viceversa. O sea, el pelagianismo también fue una reacción al agustinianismo. Y ahí se dio el debate, ¿ya? Y ambos representan elementos que son muy distintos entre sí, pero que atacan el mismo punto. Bueno, ¿cuán malo es el hombre? ¿Realmente hay un pecado original? ¿Hay una depravación total en el hombre? Agustín no es el único asunto que trata. Él escribe muchas obras, cantidad de obras de la Trinidad, de la vida cristiana, de la fe. Hace una alegoría tan preciosa como la ciudad de Dios, donde establece la ciudad terrenal, la ciudad celestial. Pero en este punto, en este debate con Pelagio, es interesante como él ataca lo siguiente. ¿Qué sostenía Pelagio? Y aquí presten atención, amados. ¿Qué sostenía Pelagio? Pelagio sostenía que el hombre no fue dotado con una santidad positiva. Agustín sí sostenía, y lo leíste tú en el artículo, que fue dotado con una alta santidad, una alta perfección. El hombre fue creado perfecto. Y lo dice al final del capítulo 1, Génesis. Vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera, ¿no? Pero Pelagio sostenía que el hombre no nació dotado de una santidad positiva, sino que la condición del hombre en su nacimiento era neutral. Y ahí un poco lo que tú hablaste de los filósofos, la tabula rasa, que el hombre se condiciona por el medio ambiente en el fondo, y eso lo hace ser bueno o malo. Los papás que me tocaron o la vida que me tocó vivir, y eso me condiciona. Y acá hay un antecedente, un Pelagio al decir de que el hombre en el fondo nace neutral.
¿ya? Por lo tanto, como Adán tenía una voluntad y no fue creado en este estado sublime, como así lo sostienen otros, Adán entonces eligió pecar. ¿Tenía libre albedrío? Sí. Nadie dice lo contrario, el libre albedrío lo sostiene tanto Agustín como Adán. Pero Adán eligió pecar y el pecado solo lo dañó a él, no al resto de la raza humana. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como raza humana? Estoy hablando a grandes rasgos. Lo que tenemos nosotros, no, el libre albedrío siempre está, pero lo que tenemos nosotros es un mal ejemplo. ¿Tomo ese mal ejemplo de Adán o no? ¿Tengo la libertad de pecar o no pecar? Depende de mí. Eso es el pelagianismo. Y eso fue condenado, entre otras cosas, en el Concilio de Orange, en el año 523, me parece, y donde se condena el pelagianismo. O sea, el pelagianismo fue condenado como una herejía. Me llama la atención porque en Romanos Pablo es muy claro. No hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. Entonces, me llama la atención, hermano, cómo ellos argumentaron esto que usted nos indica. Ahí está, que la iglesia es diversa, pero lo que es herejía es herejía. Y es interesante que, creo que esto también lo aludí ayer un poco en el programa anterior, con el ministerio que yo sirvo, que es Imagen Bautista. Saludo a mis hermanos y colegas de Imagen Bautista. Sostenía de que en la ortodoxia oriental ven algo similar que en Pelagio, que el hombre no fue creado en un estado actual de perfección. El hombre fue creado en un estado de potencial. ¿Logran ver la diferencia? O sea, el hombre fue creado en cierto estado y eso potencialmente puede ir mejorando, ¿ya? Y ahí viene toda la formulación que ellos realizan de la theosis, que es la divinización del hombre. A través de la recapitulación que hace Cristo, el hombre va como en un estado avanzando en un progreso hasta ser como Dios. Esa es la deificación del hombre. Y no ser como Dios como lo dice Maldonado. No estamos hablando de ese... No, esto es teología. Es una formulación que tiene mucho sentido, pero hay que estudiarla. Entonces tiene mucho de esto de Pelagio. No, Pepe, déjame terminar la idea. No en el sentido de negar la caída, ya, porque ellos sí sostienen la caída, pero la caída no fue tan estrepitosa como sí lo sostiene Occidente a través de San Agustín. ¿Notan la diferencia? Entonces el hombre es creado en estado potencial, como no fue creado en absoluta, como lo leíste tú, en un estado tan absoluto de perfección. Al estar en un estado absoluto de perfección, ¿qué pasa? El hombre cae más fuerte, más estrepitoso. Es diametralmente distante en cambio, si no fue creado en estado de tal perfección, la caída fue menos dañina. Y ahí hay una diferencia entre Oriente y Occidente. Por eso que la ortodoxia oriental no les gusta a San Agustín, no lo ven a San Agustín. San Agustín lo vemos nosotros como un padre en Occidente de la iglesia, y es como el más evangélico de los padres de la iglesia. Pero es por todo esto que nosotros también profesamos, ¿no? Lo que él estipula. Yo tenía una consulta. Usted en su capítulo habla mucho de Génesis 1, 2 y 3 y Apocalipsis 21, 22. Ya. Los últimos, como este estado perfecto del hombre sin pecado. Pero si voy al capítulo 4, cuando Caín va a matar a Abel, Dios le dice algo, le dice en el 5, dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Que bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, mi pregunta era: ¿ellos se habrán basado en esto de que el hombre podía enseñorearse del pecado en este estado corrupto? Y viceversa. Y el pecado se va a enseñorear del hombre. Claro, por supuesto que sí. O sea, es que de verdad que argumentos hay de lado y lado. Pero creemos que los argumentos mayoritarios en las escrituras sostienen que el hombre es malo y perverso. Como indica Pablo. Como lo indica Pablo. Y Pablo no hace una hermenéutica contradictoria del resto de la Biblia. Él lo entendió muy bien. Pero
por alguna razón en los primeros siglos se sostenía tanto el libre albedrío y se hacía un llamado más a que por tu esfuerzo tú puedes lograr en el fondo esa salvación o esa semejanza a Cristo. De verdad que hay un misterio ahí también, ¿no? Porque creo también que a veces es necesario hacer este llamado de nosotros tenemos que cuidar nuestro estado de salvación, en el sentido de que no vamos a perder la salvación. Eso es lo que creemos nosotros, es lo que trata la perseverancia de los santos. Acá no lo perdemos porque es un regalo de Dios y Él mismo nos preserva. Pero el llamado también es a no estar quietos, a cuidar nuestra piedad y a cuidar ese regalo tan grande que tenemos de nuestra salvación. Porque si no, de verdad, somos todos quietos, bueno, soy salvo, como dicen las caricaturas, una vez salvo, siempre salvo. Pero no es para hacer lo que se me plazca. El gran hombre de paja que utilizan para atacar al calvinismo. Exacto, es para atacar al calvinismo y no es así. Así que sí, el hombre se enseñorea del pecado y el pecado se enseñorea del hombre. Pero porque si uno lo lee suena como que el hombre tiene la capacidad de dominar el pecado. Entonces, claro, hay como una dualidad ahí. Y lo otro que quería añadir es que usted también habla y menciona la ley. Eso en ese tiempo, y para algo estaba la ley, dice Pablo que la ley está para que nosotros conozcamos que es pecado. Pero vino Cristo y al final revirtió todo eso y podemos como ser salvos y pasar esa barrera del pecado y la muerte. Romano lo dice, la ley era buena, santa, justa, la ley es buena la ley, pero se trastornó en contra mía, ya se vino en contra mía porque me mostró mi pecado y que estoy imposibilitado de cumplir la ley, por eso Cristo la cumple. Hablamos de la ley moral de Dios. Toda la ley. Porque la ceremonial... No, bueno, algunos hacen distinción, pero finalmente todo eso tipifica a Cristo, porque la ley ceremonial muestra la santidad de Dios. Ya, pero ¿cómo tanto cuidado con esto que había que consagrar que la cuchara, que el tenedor Que el pan, que la vela. ¿Por qué había que hacer todo eso, no? En el tabernáculo, consagrar y los cuidados y un pecado y vuelta. Es para mostrar ya nuestro pecado. Que nos vamos a morir haciendo sacrificio, ¿no? Y por eso Hebreos también es vital, que Cristo hizo sacrificio. Ni por los 1000 bueyes que tú puedas entregar, eso iba a estar eternamente siendo ofrendado, pero Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y para siempre. Y ese es nuestro alivio, ese es nuestro descanso, nuestra paz, que Él lo hizo por nosotros. Pero ahora nosotros, y lo hablaba hoy día con un hermano, ahora nosotros cumplimos la ley, pero con Cristo, porque estoy unido a Cristo. Entonces el de no matar, no codiciar, lo hago, tengo que cumplir esa misma ley, pero con Cristo. Su yugo es fácil ahora. Fácil, es ligera su carga. Sí. Entonces, antes no era así, el pecado... Porque algunos hacen distinción, el tiempo de la ley ahora es de la gracia. Y cuando había ley no había gracia. Yo veo mucha gracia en el Antiguo Testamento. La veo desde el hecho de que el hombre, una vez que cae, extiende su mano y dice Dios, saquemos al hombre, no sea que en ese estado él extienda su mano y coma del árbol de la vida, porque si él comía de ese árbol iba a quedar en un estado de pecaminosidad para siempre. Y el amor de Dios se demuestra en que los expulsó del jardín del Edén. Eso es gracia, los expulsó. Y en la lógica de este entendimiento pactual, se rompe el pacto de obra y se activa el pacto de gracia desde ese momento. Entonces todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es gracia, pero en el Nuevo Testamento, cuando tú dices esta es ley, esta es gracia, y en el Nuevo Testamento ves ley igual. Cumplimos la ley de Cristo llevando la carga los unos de los otros, ¿no? O la ley del amor, Romanos 14, el más débil, la libertad. Si esto causa mal a mi hermano el comer carne, que pone el ejemplo ahí, ya, o llámese carne, o el beber vino, los que tienen la libertad para hacerlo, pero si mi hermano viene saliendo del alcoholismo, yo voy a privarme de esa libertad por amor a mi hermano. La ley, son leyes que uno cumple. La gran diferencia igual es que nosotros cumplimos la ley por amor a Dios y no algo sinergista que es para ganar nuestra salvación. Exacto, no es para ganar nuestra salvación, y por eso que cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ama a Dios con todo y a tu prójimo también. Y eso estaba en la ley.
Y eso es la ley. Estaba en Resume, el resumen. claro, en la primera resume los 4 primeros y el otro los 6 restantes. Sigamos avanzando, no sé cuánto tiempo llevamos, se ha pasado volando. 5 minutos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Ay, adelante, hermano. Entonces, es interesante, quedó claro la posición de Pelagio. Entonces surge el punto de vista agustiniano acerca del pecado y de la gracia. Él es quien más elabora entonces ya como una formulación que va desde San Agustín, estamos hablando del siglo IV, V, después de Cristo, hasta la Reforma, o sea, 1000 años de influencia agustiniana. ¿Dónde estudiaba Martín Lutero? ¿En qué convento? ¿Era monje de qué tipo, de qué orden? Agustiniana. Leyó a Agustín, entendió a Agustín. ¿Cuánto tomó de Agustín? Se da para debate. Probablemente no tomó todo de Agustín, así como nosotros que podemos decir, nosotros sostenemos el punto de vista agustiniano en la predestinación, pero no estamos de acuerdo con otros asuntos eclesiásticos de San Agustín, o eclesiológicos mejor dicho, ya porque su eclesiología es muy católica romana, por eso ellos lo toman así, pero en cuanto a la salvación, al pecado original, es muy evangélico, es muy protestante, es muy reformado. Entonces en esto, hermano, es maravilloso ver los contrastes y qué tomamos y qué no tomamos. Esa es la iglesia, es una iglesia diversa y una también a la vez. Muy bien, así que por supuesto que Agustín tuvo una experiencia religiosa dramática de su conversión, una conversión paulina. Así él lee Romanos 10, vístanse de nuevo hombre de luz, no en concupiscencia, no en la carne, no en borrachera, y eso él le cambió. Romanos fue drástico para Agustín, pero Pelagio no tuvo este tipo de conversión. Entonces tú dices, ¿por qué Pelagio no entendió tan así la pecaminosidad del hombre? Ahí queda el misterio, La opinión de Agustín sobre el pecado, en su oposición en contra de los maniqueos, que dijimos los maniqueos veían esta dualidad bien y mal como algo casi a la par. Agustín enfatizó vigorosamente el carácter voluntario del pecado. Agustín, ya el carácter voluntario del pecado. Pero al mismo tiempo, el acto de pecar por el cual el alma fue alienada de Dios puso al alma bajo la necesidad del mal. O sea, fíjense lo siguiente: Pelagio sostenía que Adán pecó voluntariamente y ese pecado lo dañó a él solamente, porque él eligió pecar. Agustín dice lo mismo: el hombre eligió pecar, el pecado no es culpa de Dios, pero ese pecado le afectó a él de una manera radical, y en su ser más íntimo, en sus entrañas, en su ADN, hasta ese grado llegó el pecado, y eso se traduce después en la semilla, de padre a hijo, de padre a hijo, hasta el día de nosotros. Lo dice David: en pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces ese en el fondo, y hay otra distinción que es importante también. Agustín no considera el pecado como algo positivo, ya, o como partes iguales, el bien y el mal, como lo veían los maniqueístas, a lo cual Agustín perteneció, sino que lo que llamaba Agustín era una privatio boni, privación de bien. El mal es privación de bien, ya, como privación de bien. Esto no es el yin y el yang, partes iguales, no, es privación del bien. El bien es lo supremo, todo bien, pero dentro de todo eso bien, como el hombre escoge mal, así como escogió Satanás y las huestes celestiales, escogieron la soberbia, ser igual a Dios, el orgullo, y cayeron, lo mismo. Fuimos dotados de ese libre albedrío. El libre albedrío, hermanos, lo sostenemos, ¿ok? Cualquiera piensan que quienes podemos abrazar las doctrinas de la gracia o el calvinismo de 5 puntos, qué sé yo, pueden sostener de que ellos no creen en el libre albedrío. Creemos en el libre albedrío. Yo decidí si me ponía este chaleco, me ponía esta polera o no. Claro. ¿Te das cuenta? El libre albedrío está en toda la... No somos robots. No somos robots. Lo programó para que no, lo creemos, pero estamos imposibilitados, como lo van a ver en el capítulo del llamamiento eficaz. Por ejemplo, estamos imposibilitados ¿de qué? De obtener nuestra salvación, porque estamos muertos. Y por eso los que lean mi capítulo van a ver algo muy práctico. Yo puse hasta un sermón ahí al final de Efesios 2,
tú lo pudiste leer, donde vemos la totalidad del pecado y la profundidad del pecado. Totalidad en cuanto a cobertura, a todos nos afectó. Mira, si la mayor muestra del pecado, lo dijimos creo en un jaque mate para ateos cuando hablamos del infierno, lo que da cuenta de nuestro estado de pecado es la muerte. Muy bueno ese capítulo. Sí, véanlo. Es la muerte a todos nos toca, de alguna manera. ¿Ya? Y hay muerte espiritual, física y la segunda muerte. Cualquiera de las muertes es la manifestación, porque la paga del pecado es muerte. Punto. Entonces eso da cuenta de que por más que tú niegues el pecado original o niegues que hay un Dios, te va a llegar la muerte igual. Y ya, de hecho, en eso que estás pensando estás muerto espiritualmente. Y en eso que estás pensando, que estás muerto espiritualmente, aun cuando no lo sabes, pero para Dios estás muerto espiritualmente, en cualquier momento, en un segundo, cruzando la calle o una enfermedad, te llega la muerte física. El pastor Sujel Michelén da un ejemplo cuando habla del libro. Él dice que hay un corito que dice: yo he decidido seguir a Cristo. Y él dice que eso es una realidad porque nosotros decidimos seguir a Cristo, pero para eso Dios tuvo que hacer una obra espiritual en nosotros. Previa. Una obra previa en nosotros. Eso es importante explicarlo, hermano. Porque hay creemos, ¿no? Como dice la Biblia, que Él predestina, y en eso que Él predestina, Él llama. El llamamiento a salvación es genuino para todos, para toda criatura, y predicar el evangelio a toda criatura. Eso no está en discusión. Los mayores avivamientos fueron propiciados en primer lugar por calvinistas. Las mayores misiones, el trabajo misionero, fueron calvinistas. Creían y lo creemos, ¿no? Creemos en el evangelio a todos. Es un llamado genuino. No es que este Dios esté jugando a predícale y no, si igual no lo voy a salvar. No es eso. El llamado es que yo debo arrepentirme y creer en el evangelio. Eso es mi labor, es mi responsabilidad. Porque ninguno va a llegar al infierno diciendo: Señor, yo quería creer en ti, pero tú no me dejaste. Mira, qué malo eres tú. Yo sí quería creer en ti, yo sí me arrepentí, pero tú no me predestinaste para salvación. No es así. Él decidió rechazar a Dios. Decidió rechazar la bondad de Dios a través de Cristo. Decidió, por supuesto que sí. Así que dijimos de este concepto privatio boni, privación de bien, ya, y la muerte entonces por supuesto pasa a todos los hombres. Y ahí donde llegamos a esta frase muy conocida de San Agustín, la expresa en latín, porque son padres latinos, occidentales, el non posse non peccaret mori. No puede no pecar y morir. ¿Ya? La incapacidad de no pecar. Estamos incapacitados de no pecar, o sea, pecamos. ¿Ya? Y morir. Eso es de todos. Eso es de todos. Así que de ahí vienen, por supuesto, otros desarrollos. Empiezan a haber otras relecturas en torno al pecado original, pero es interesante ver cómo pasan 1000 años después, Edad Media, ya. La Edad Media se define básicamente por la caída del Imperio Romano de Occidente, y 1000 años después cae el Imperio Romano de Oriente, y poquito después viene la Reforma Protestante. Entonces vemos cómo el pensamiento agustiniano, ya con matices por supuesto, llega hasta la Reforma. Es lo que lee Lutero, es lo que lee Calvino, ¿ya? Y eso es lo que también sostienen los... ¿Ya? En cuanto a hicimos un barrido por la doctrina de la depravación total, pero es interesante ver esta conexión histórica desde la Biblia, desde el mismo Génesis hasta el día de hoy. Por eso creo que es peligroso no predicar de esto, es peligroso manipular el aspecto del pecado, que es profundo y que necesitamos un Salvador. O sea, es cosa de vernos a nosotros mismos. Cuando uno echa memoria atrás de cómo éramos sin Cristo, qué vergüenza nos debiera dar. Y ese es el llamado de que no podemos bajar de grado al pecado, que es grave. Que Dios tenga piedad de nosotros y de quienes escuchan, amigos, hermanos, curiosos que están por ahí. Si tú no crees en Jesucristo, que Él murió por tus pecados, ese pecado te va a llevar a un solo destino, que es el infierno. Y eso es lo que también tratamos de manera muy evangélica y cristiana de establecer acá, de que en el fondo lo que pretendemos es que el mensaje del evangelio no es solamente un ejercicio académico
pues de hecho esta editorial que es Poema, pero la A21, la Académica 21, es la extensión académica de Poema, por eso el libro salió por ahí, pero no por eso usted se va a asustar y va a decir, bueno, yo no soy académico, no voy a leer este libro, sino que lo que hacemos es un ejercicio con mucho sustento académico, pero es para llegar a todos los hermanos que puedan leer y puedan ser nutridos y vean el evangelio también expresado en cada página de este libro. ¿Segunda pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, podría ser. Si no le ha parecido suficiente. No, yo quiero hablar de la rebelión del diablo. También da una pincelada ahí. Pero ese es otro tema. Ya, no. ¿Sí? Otra. ¿El capítulo entonces? No, porque en la caída del hombre hay una labor ahí, o sea, hay un rol del diablo activo. No es la culpa del diablo, pero usted menciona ahí que se cree que fue en el capítulo 2 y 3, me parece, cuando Dios ya crea al hombre y luego está la caída, ahí ocurre la rebelión del diablo y el diablo insta, y como dice el artículo que leímos, fue por instigación del diablo, pero fue la voluntad al final del hombre. Y esto recae también en Adán y no en Eva. Sí. También eso es importante. Claro, que en el fondo es cabeza, como denominamos nosotros, cabeza federal, cabeza de la... Porque fue el primero en recibir el pacto de obra. O sea, de todo árbol puedes comer, de este no. Cuando de este árbol comas, vas a morir. Esa orden la recibió él como cabeza. Y el hombre es cabeza de la mujer, lo dice el Nuevo Testamento. Y Pablo también dice, la mujer siendo engañada, y ahí obviamente quien la está engañando es Satanás. Cayó, ¿no? En transgresión. Pero el pecado finalmente fue del hombre. Es que esto también lo vemos siempre. Por eso que el sermón que yo pongo en mi capítulo de alguna manera también queda claro de que en esto yo siempre he dicho hay una tríada en nuestra condición: el diablo, el mundo y nosotros mismos. Mi yo, el mundo y el diablo, el príncipe de este mundo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 1, 2. Esa triada es la que está como en contra de nuestra en el fondo. Mi propio yo, el mundo y el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, de alguna manera es fácil echarle la culpa al diablo, pero fíjense ustedes que el hombre le echa la culpa a la mujer, ¿ya? Y el diablo desaparece de escena. O sea, bueno, viene el protoevangelio, Génesis 3:15, este primer evangelio que vemos descrito en la Biblia, es precioso. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, esta te herirá la cabeza y tú en el calcañar, una condena a la serpiente. Sabemos que eso se establece o se ejecuta o se lleva a cabo Cristo en la cruz, da ese golpe certero. De hecho hay cuadros y dibujos donde se ve la cruz como ensartada en la cabeza de la serpiente, dando ese golpe, cumpliendo así eso dicho en Génesis 3:15. Es lo que dice Pablo, anulando el acta de decreto que no era contrario. Colosenses, había una acta en contra nuestra. Sí. Y lo último, quería hablar de la superhistoria. ¿Qué es eso? Del mito de la creación. Un poco, habían algunos que creían que eso no era literal, sino que era representado. Bueno, ese es otro tema. Es otro tema. No, otro capítulo. Sí, otro capítulo. Sí. Es otro tema. Yo creo que en eso probablemente el énfasis mayor que vemos en la escritura, porque probablemente algunos basan su discusión en torno a si los 6 días de Génesis fueron 6 días literales o no. ¿Ya? Están en esa discusión. Mi convicción personal, por lo que dice después Éxodo, porque en 6 días Dios creó, lo dice Moisés, yo sostengo todavía la literalidad de los 6 días de Génesis, de creación, y el 7º Dios descansa. Yo lo creo así. Pero algunos dicen que el mayor énfasis debiera estar en la creencia de que Dios creó de la nada, en el ex nihilo. De ahí donde somos ortodoxos, de que creó de la nada, ¿ya? Porque eso muestra el poder de Dios. No que hubo una creación previa, o una generación preadámica. O sea, es lo único que yo puedo responder ahora, porque si no, creo que nos vamos a desviar del tema. Pero en el fondo eso, o sea, yo creo que es más importante
sostener que Dios creó de la nada, por su poder, el poder de la palabra creativa de Dios, ¿ya? Mi hermano, yo creo que el libro es muy bueno. Yo no me lo he leído, no hice la tarea. Pero creo que es importante porque en este tiempo se ha perdido un poco la claridad de lo que se hizo acá, de los 5 puntos de la gracia. Quería preguntarle por la actualidad. Si nosotros vemos la actualidad en Latinoamérica, se podría decir que es más preponderante el arminianismo. Absolutamente. Cualquier cristiano, yo creo que la mayoría cuando nacemos como cristianos comenzamos por ahí. ¿A qué se debe eso? ¿Hay alguna influencia o qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos tan influenciados quizás por eso? Haciendo así como una lectura, ya un poco de antecedente histórico, y no elaborado, y perdone si cometo algún error, pero creo que esta es mi respuesta. De alguna manera, cuando uno ve la reforma se dio en Europa continental, en Inglaterra, Escocia. Ahí surgen los presbiterianos, los bautistas particulares, que a la línea que yo adhiero particularmente. Particular, ¿por qué? Porque sostenemos la expiación limitada, que es algo que se establece acá también, que era lo que se sostenía, que Cristo no murió por todo el mundo, murió por los que Él predestinó para salvación. Y por eso el término limitado puede sonar mal, es como que es muy limitada la expiación de Cristo. Puede confrontar a los seres humanos. Y de hecho ¿no? ese es uno de los puntos más discordantes con la mayoría. El límite en cuanto a cobertura, no a poder, de la muerte de Cristo. Por eso se llamaban bautistas particulares en Inglaterra. Y después hay ciertas... hay un cambio en la iglesia en Inglaterra, pasan a ser también influidos por el arminianismo, aun cuando el arminianismo ya había sido condenado en el sínodo de Dort, y pasan a ser influenciables también a reyes y todo en Inglaterra. De alguna manera después estas colonias van llegando a América Latina, a Estados Unidos, y llegan tanto calvinistas, llegan los puritanos, ¿no? Creo que en el barco el Mayflower, que llegan a Estados Unidos a establecer las colonias. Por eso ellos celebran el Día de Acción de Gracias, los puritanos, ¿no? De hecho, Estados Unidos fue fundado, universidades, su constitución por cristianos, ¿no? Eso es así. Pero es probable también que llegaran arminianos, ¿ya? Y se sabe muy bien que muchos de estos misioneros, probablemente a partir de Wesley, que con él ocurre el segundo movimiento, el avivamiento, ¿no? El segundo. Los calvinistas habían pasado a un extremo de hipercalvinismo. De hecho, creo que también lo hablé ayer. John Gill, uno de los primeros bautistas en el año 1700, en formular una cierta teología bautista, él era catalogado por todos como un hipercalvinista. El hipercalvinismo consideramos que no es algo que corresponde porque dejan de predicar el evangelio. Pero básicamente de cumplir esa labor misionera. Entonces ocuparon ese espacio que tontamente dejamos vacío, ¿no? ¿Y quién lo ocupó? Bueno, Wesley, que fue uno de los proponentes del segundo avivamiento, ¿no? Todo lo que vemos ahí. Y surge el movimiento wesleyano, los movimientos pietistas. Entonces en esta mezcla ellos de alguna manera van llegando también a Estados Unidos, y en este mover misionero, creo yo, llegan más rápidamente a esta parte del mundo. Y ellos eran arminianos, la mayoría. No tengo antecedentes de que llegaran iglesias reformadas aquí a Chile, por ejemplo. Llegaron hace probablemente muy poco tiempo. Creo que lo hablábamos, llegaron muchos movimientos misioneros reformados a Brasil. Y traían su literatura holandesa o en alemán y la traducían al portugués, y ahí quedó. ¿Y qué pasó con el resto del Cono Sur? Entonces, como que todo en este entender de los movimientos es que nos llegó esta línea a nosotros, ¿ya? Empieza el movimiento pentecostal en Estados Unidos, ya, de los grandes avivamientos en Azusa y todo. Ellos explosivamente misioneros.
pero tenían esa doctrina. Entonces eso llegó acá. Eso llegó acá. Y recién creo ahora 10 años, si no menos, hay un despertar de este movimiento reformado acá en nuestro país. Pero yo tengo contacto con hermanos en Argentina, en Paraguay, y también ha habido un despertar de entender la teología reformada, las doctrinas de la gracia, que creo yo, la doctrina de la gracia es una puerta para entrar a la teología reformada. Sí. Cuando no lo es todo. Y no es el evangelio tampoco, ojo. En mi caso fue así. Claro. Porque la verdad que la mayoría de los reformados que conozco no han nacido de una iglesia reformada, vienen de una iglesia carismática, Pentecostal. donde se predica o piensan mucho en la postura arminiana. Y con esto no queremos denostar No, a nuestros hermanos, por supuesto, porque yo tengo muy buenos amigos y hermanos en la fe, que son grandes hermanos pentecostales, piadosos, con un lindo testimonio y estudiosos. claro. Yo creo que acá el énfasis es que, bueno, si tú eres pentecostal, bueno, estudia y afirma tu punto. Si tú eres calvinista, estudia y afirma tu punto, pero no a través del Facebook, de las redes, o con lo que Atacando, escuchó. claro. Si eso es para todos, el llamado es nosotros a conocer a Dios, al Dios de la Biblia, a lo que Él nos muestra en su palabra, y a conocerlo, y a través de eso tener amor. No caer en maneras despectivas o dañar al prójimo porque piensa distinto. No, eso no es así. Eso es complicado, de repente es el ataque personal y No, eso no corresponde. Al cuerpo de Cristo no corresponde. claro. ¿Verdad? Con gracia y verdad. Como lo hizo Cristo, lleno de gracia y de verdad. Pero el punto que decía Nico es muy cierto porque la otra vez yo en el Instagram publiqué algo así de la expresión limitada, un post de Sujel Michelin. Y una persona que me escribió y decía que ese pastor era hereje porque Dios no obliga a nadie. Pero la verdad es que yo le invitaba a que estudie un poco de esto, que estudie un poco de los 5 puntos de la gracia, porque cuando uno lo estudia, el hombre baja, o sea, ya no es porque yo quise ser bueno, porque yo quise buscar a Dios, sino porque yo necesitaba de Dios y Él me resucitó como Jesús resucitó a Lázaro. O sea, un muerto no puede volver a vivir por sí mismo y seguirle, sino que tenemos que tener un llamado desde el cielo para servir a Dios, y eso nos hace totalmente agradecidos de Él. Esa es la gracia de Dios. Bueno, Juan 3 expresa en la regeneración, tremendo pasaje de Jesús y Nicodemo, el megenoito, nacer desde arriba, nacer de lo alto. El que no nace, el que no es regenerado, nacer de lo alto, no puede ver el reino de Dios en el fondo. Y eso es porque es una obra de arriba. Pero también el llamado de Jesús a Nicodemo, era real. Era real el llamado de Jesús a Nicodemo en el sentido de establecer en él la necesidad de que él creyera en Cristo. Creyera en Cristo. Por eso Jesús lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, la responsabilidad humana, la responsabilidad del hombre está. está. Es real. O sea, nosotros tenemos que seguirle. Y es que Él no hace una obra anterior, pero no nos preocupemos si somos predestinados o no, si le voy a hablar a alguien es predestinado o no. Hermanos, hay que ser muy celosos de esa labor que nos corresponde, que es la gran comisión. Muy bien. Amén. Bueno, hermano, le agradecemos por este tiempo. Creo que ha sido un lindo tiempo de mucho aprendizaje. Amén. Queremos invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo en Instagram, nos están viendo en Facebook, a que sigan también la página, que puedan agregar a nuestro hermano Luis Hidalgo y que compren el libro. Sí. Que lo puedan ver, que es una hermosa obra y creemos que va a ser algo que Dios va a utilizar en este tiempo. Bueno, y también el Café Flora. ¿no? Sí, está muy rico. Muchas gracias también. Café Flora en Puerto Varas. Pueden encargar ahí, contactar a los redes sociales. hermanos. Sí, en redes sociales. Instagram, Facebook. Así que ha sido un gusto. Y esperamos haber sido claros, hermanos, amigos que escuchan, y que esto sea de edificación realmente para el cuerpo de Cristo. El único anhelo. Aquí no ganamos ni más ni menos. Todo lo contrario, hacemos esto porque el Señor nos convoca también a poder edificar a la iglesia con estos pequeños esfuerzos. Gracias, hermano. Invitarle a que sigan Jaque Mate para Ateos, que se suscriban, le coloquen like. Y en una semana más también vamos a tener a otro coautor, al hermano Daniel Riquelme. Excelente. Y que él habla de la perseverancia de los santos. Así es.
interesante tema también. Sí, sí. Así que Dios les bendiga, que estén muy bien. Un abrazo. Dios les bendiga, amados. Bendiciones.